cuando salen del tratamiento térmico, pues tiene que enfriarse hasta la temperatura ambiente. Hay otro proceso térmico, de tratamiento térmico, que se llama normalizado. El normalizado es otro tratamiento que también se utiliza, de los más comunes a nivel industrial. Y con este proceso se obtiene también una estructura perlítica, pero también no sé si se acuerdan que hay perlita fina y perlita gruesa. Dependiendo de cuál es la estructura que tú deseas, entonces si también se clasifica como fina o gruesa, pues es también dependiendo de las características del tratamiento térmico que tú tengas. Aquí dice que logrando que el acero tenga una mayor dureza y resistencia mecánica que las obtenidas en el tratamiento térmico de recocido. Para recocido luego generalmente le hacen un normalizado también. Este era se utiliza otro horno también, bueno, ahí mismo puede serlo escalonado, pero es diferente a los termoquímicos. Y ese era otro de los que hacían ahí, ese lo llevaba a cabo otra compañera. No recuerdo cuál era el problema que había en la pieza, pero ahí tenían otro. Esta empresa siempre iba por practicantes, casi no contrataba, tenía los mismos. Es decir, terminaban unos practicantes y ya para el siguiente semestre ya tenía otro practicante con otro problema que le agregaba. Otra, pues otras problemas generales que tuviera, pues se llevaba a otros practicantes. También ahí en el ITQ iba a la empresa, esa también, bueno, esa es muy mal pagada, la Samsung. Esa Samsung había ingeniería mecatrónica y ingeniería electrónica, se llevaba hasta 50 o 70, muchísimos. Y de ahí elegía para llevárselos de capacitación a Corea. Pero no era gratis la capacitación a Corea, porque una vez que regresaban, y yo tenía un compañero de ingeniería en mecatrónica, que después lo encontré y me comentó que le tenía que pagar de la presa, que se había ido casi 6 meses a Corea, eso me dijo, y que ahora no se podía salir porque creo que le estaban pagando como, en aquel tiempo, bueno, como 8,000 pesos, 10,000 pesos. Pero de esos 10,000 pesos le hacían un recorte de los gastos que habían generado para su capacitación, del viaje y hospedaje y todo lo que había gastado. Entonces, más o menos le quedaban como 9,000 pesos en aquel tiempo. Estoy hablando como del 2013, 2015. Y reclutaba y luego ya porque yo le comenté que por qué no se salía entonces, no si le pagaban tampoco. Me dijo, es que no, porque me hicieron firmar un contrato, que si yo aceptaba ir allá para la capacitación a Corea, entonces yo tenía que estar cierto tiempo en la empresa para pagar mis gastos. Y ya si quería retirarme después, pues me retiraba. Sí servía ir también a la capacitación y estar en la empresa, pero como nada más para tomar pues experiencia, porque para quedarte ahí con ese sueldo, pues no era la gran cosa, ¿no? Entonces también mucho en las industrias a veces es así. Y a veces nada más, pues o te toman de practicante, termina el problema, el practicante, pero dice, pues me sale más fácil ir por otro, y me resuelven, o otros me ayudan, y ya veo que sí me sirve, alguno de ellos, porque ya eran cantidad, ahí reclutaba esa de Samsung, no sé ahora, pero reclutaba hasta 100 asociados. Y de ahí ya elegía con quién se los llevaba y a quedárselo. Entonces aquí pues hay que ser también listos o listas en ese sentido, ¿no? Hay que buscar un buen lugar donde puedas hacer tus prácticas y también que tengas la oportunidad de quedarte de una vez ahí, porque es más difícil que salgas, hagas las prácticas, ya no estés ahí y lo buscar en otra. Siempre hay que buscar quedarse donde te vas a hacer tus prácticas. Ese también es un punto importante. Entonces aquí, en el normalizado, quiere mejorar la maquinabilidad. Aquí bueno, eso también es importante mencionar, unas piezas ya están maquinadas y entran al tratamiento térmico y otras
que entran al tratamiento térmico, como en el otro caso, entran el acero y luego ese lo van a utilizar para maquinar. Y en otro viene maquinado y le hacen el tratamiento térmico, dependiendo de las necesidades. ¿Y tú qué quieres? Mejorar la maquinabilidad y otro, tú quieres modificar y refinar las estructuras dendríticas de las piezas fundidas. Tú quieres hacer eso. Quieres refinar. ¿Qué son estructuras dendríticas? Las dendríticas es cuando, por ejemplo, solidifica un material. Obviamente, pues pasa de líquido a sólido. Aquí hay movimiento de átomos y se acomodan como como si fueran unas dendritas. Son como morfología como de una neurona, como con manitas, como así como con ramas. Y quieres tú refinar. Ahora, ¿por qué buscan refinar también? Porque si tú tienes estructuras más finas, tamaño de grano más fino, es mejor propiedad mecánica que si tú tienes en la estructura unos granotes, unas estructuras grandes ahí. Entonces siempre busca que sea o que vaya a refinar. Refinas las estructuras dendríticas de las piezas fundidas. Y otro de los tratamientos, este también lo llevaban a cabo ahí, y es el temple. El temple, el objetivo es obtener una estructura martensítica que confiera al acero una dureza deseable para hacer el material más duro. Pero hay que ser cuidadosos porque pues si también si ya está muy duro el material, pues entonces ese que genera, pues que sea quebradizo. Ahora, aquí es toda una ciencia porque utiliza diferente temple. El temple es que tú tomas una pieza caliente y la enfríes en un líquido. Ese es temple. Ahí el señor que tiene esas guantes está sosteniendo una barra y lo está templando, se pareciera aceite. Hay una norma de materiales para los aceites. Ven que dice aceite multigrado, aceite monogrado y todos esos. Algo similar a los de los coches automóviles que le ponen para el automóvil. Pero son diferentes, no son los mismos. Entonces lo que hace el medio de temple, pues es enfriarlo. Pero si tú tienes un enfriamiento que sea muy brusco, pues no es conveniente. ¿Cuál es el enfriamiento brusco? Pues que saque la pieza directamente, lo caliente y la deje ahí en un espacio donde circula aire. Ese es el temple más barato. Pero lo va a enfriar muy rápido. Y lo que yo quiero es que no lo enfríe tan rápido. Entonces se utiliza el aceite. El aceite es el medio de enfriamiento más lento. Bueno, en la industria también no te deja ver todas las características. ¿A qué me refiero? Pues hay algunas cosas que están tapadas, como que, pues a veces el aceite no te dice qué tipo de aceite está utilizando, o no te dice directamente, por ejemplo, cuando va a entrar al lavado, pues hay ciertas cosas que se protegen, más si tú eres un practicante, ¿no? ¿Cuál es la concentración? Pues hay algunas cosas que no están completamente a la vista. Entonces ahí utilizaban algunos aceites, ahí utilizaban aceite. Ese aceite pues va a permitir enfriar el material, obviamente esto es con cuidado, también está mecanizado en unas tinas, con unas pinzas como un tipo robot. Toma la pieza y entonces la deja también ahí cierto tiempo en el aceite, la enfría y luego ya la puede, después de haber enfriado, lavarla. ¿Por qué? Porque el aceite va a quedar ahí pegado a algunas residuos y eso pues tampoco es conveniente. El aceite, pues ese también es de acuerdo a las normas, bueno, hay una normas en materiales para poder elegir el aceite que tú deseas. El temple se calienta a una temperatura de austenización, de acuerdo al diagrama, y se enfría lo más rápido posible. Aunque lo enfría rápido, pues el medio de enfriamiento tiene que ver sobre las características. El agua corriente, pues sí es que tú no quieres generar gastos, eso sí, también de la industria en ese sentido está muy restringido. Quiere decir que no va a comprar un aceite lubricante porque tú le dices, ¿no? Va a decir que trabajes con lo que hay, que soluciones todo con lo que hay ahí, porque no quiere invertir en más, ¿no?
También hay una solución de cloruro de sodio que le llaman la salmuera, ahí falta un enter, al 10%. Otras sales que se utilizan también, las sales fundidas o soluciones acuosas de aceite de sulfonado, aceite con azufre. Y otro que se llama aceite lubricante. Esos son los que utilizan. La verdad, ahí no recuerdo cuál era el aceite. Sí, utilizaban un aceite, solo que no recuerdo cuál era. Hay otras cosas que no se mostraban al 100 todo, ¿no? Aceite lubricante y el otro eran al aire. Ese es de lo más fácil, bueno, porque siempre va a reducir, ¿no? Y luego también si el aceite mete pieza, pues se va a ensuciar y ya también no tiene el objetivo. Se tiene que ir cambiando. No puedo meter muchísimas piezas en una tina de aceite, se va. Y eso, bueno, pues también genera contaminación, ¿no? Porque el aceite para destruirlo, pues, si también las tinas con el ácido, si ya tenían mucho tiempo, pues también las tiene que ir retirando. Ahí para las tinas con los ácidos, les medía el pH de unas tiras esas de laboratorio, esas que utilizaron en el laboratorio de química con colorcitos. Tenía una cajita y había un operador, yo digo que eso te hace daño, pero el operador le metía el dedo y así, dice, ay no, ya le falta. Y yo una vez le dije, ay, pero le va a hacer daño, como que está metiendo el dedo a la tina y ella dice que si está más salado o no está salado, dice que ya le falta. Y hay ellos que le meten una tira. Entonces, después de que tiene cierto tiempo, entonces se tiene que ir retirando. Estos también tienen cierto tiempo de uso. Y el otro, tratamiento térmico. Dijimos recocido, temple y el otro es el revenido. El revenido, los objetivos que tiene el tratamiento térmico de revenidos son: uno, aumenta la ductilidad y tenacidad. Cuando una pieza es dúctil y tenaz, pues lo puedes moldear mejor, le puedes hacer la morfología o de la pieza la puedes hacer como tú quieras. En cambio, si no tiene tenacidad y ductilidad, es como si tuvieras un material cerámico. Ven que esos no tienen ni dúctil ni tenaz. Reciben un golpe y se rompen. Y los otros no, ¿por qué? Porque, este tratamiento térmico de ductilidad y tenacidad, pues son propiedades muy importantes y eliminar las tensiones internas. Eliminar tensiones, como ya dijimos, de laminado, de forja. Aquí en el parque también está otra que se llama Metecno, creo que así se llama. Y aquí en esa hacen láminas. Entonces, cuando son sometidos a, por ejemplo, esos procesos de laminado, entonces pues se generan tensiones y hay que liberar las tensiones y si quieres ductilidad y tenacidad. Casi toda pieza que fue maquinada, que fue laminada o que se sometió a forja, todas esas tienen tensiones. Entonces, una forma de liberarlas es entrar al tratamiento térmico. No pueden salir así directamente al mercado, ¿no? Tiene que ser sometido y ya cuando lo venden, pues ya te dicen el tratamiento térmico. También con los aceros te dicen cuál es el tratamiento térmico que se les hizo o si tú les vas a hacer otro, cuáles son las características que esas tienen. No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Dudas? No, creo que de momento no. Gracias, Tamayo. Bueno, este es un poquito más largo. El revenido se calienta el acero que ha sido templado o normalizado. Y como ya les mencioné, hay unos que son escalonados, es decir, va un tratamiento y luego va otro. Los que sí son solitos, que ya les dije, fue en los termoquímicos, pero los otros van en escalón. En esas piezas que entraron que ya las templaron en el agua, las templaron en la salmuera o las templaron en el aceite o las normalizaron, ahora tienen que entrar a un revenido. Y aquí dice que se enfría lentamente para evitar la aparición de tensiones internas y las posibles deformaciones en las piezas.
Ese sería el último paso. Si las piezas son revenidas, han sido pulidas y su calentamiento se lleva a cabo su calentamiento se lleva a cabo al aire o en atmósferas oxidantes, a otras también sometidas en atmósferas oxidantes para tener otras características. Se forma una película de óxido. Al fenómeno de interferencia con la luz se refleja y se produce una coloración. Es decir, si solamente a mi pieza le hiciera el revenido, pues se va a generar una coloración, que eso es lo de la práctica. De acuerdo al fenómeno porque hubo oxidación. La oxidación, acuérdense que es un proceso de pérdida de electrones, es la oxidación. Y la reducción es una reacción química. Oxidación es pérdida de electrones, y es lo que le pasa a las estructuras del hierro, no sé si han visto. Esas estructuras grandes que luego arman los ingenieros civiles, que son de aceros, o si tú tienes, no sé, bueno, aquí se utilizan, por ejemplo, a veces los comales para hacer tortillas todavía. Esos comales, pues están calientes, ¿cierto? Porque ahí hacen las tortillas. Entonces, cuando ese comal ya lo utilizo muchas veces, pues ya la superficie del comal o de una varilla o de una estructura se le forma un polvito rojo que le llaman la herrumbe, que es óxido de hierro, que es corrosión. Y eso es un fenómeno de oxidación, se empezó a oxidar. Se produce una coloración que va a depender del tipo de acero. La coloración depende del tipo de acero y hay una tabla de colores del revenido. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la temperatura del revenido, de acuerdo al acero, se va a formar una como tipo película superficial. Esta película pues se va a poder retirar si tú la quieres retirar con una lija. Y esto va a depender pues, de acuerdo a la temperatura alcanzada. Entonces, pues es una forma de inspeccionar el revenido, digamos, no la adecuada del un microscopio, ya por la vista o al ojo. Dice, este sí fue sometido a revenido porque tiene la coloración azul, por ejemplo, a tal temperatura. Y es una forma de identificar cómo fue el revenido, a qué temperatura, de acuerdo a la coloración que salió tu pieza. Y esta coloración es ocasionada por la temperatura, obviamente, y también que empiece a presentar un poco de oxidación. ¿Cómo sé los colores aproximados del revenido? Pues es dependiendo, ¿no? Nos dice que si tú tienes la temperatura de 200, los aceros al carbón y de baja aleación, tiene amarillo pálido la pieza, es de ese color. Si 250 fue sometido, es marrón. Y, por ejemplo, uno de los más comunes, que eso sí llega a ver piezas de ese color, fueron a 300 y es en azul. Y esa es una forma de saber que ya se hizo el revenido en una pieza. Toman esa coloración. Perdón. Entonces aquí te dice la siguiente lista, los colores aproximados que pueden obtener del revenido los aceros al carbón. Y bueno, pues en el caso de los aceros, pues hay un mundo. Acuérdense que también están los aceros inoxidables, esos de los más caros. ¿Por qué? Porque esos tienen otra, bueno, esa ya es la composición, cuando hicieron la fundición para hacer el acero, que agregan a la superficie cromo. Cuando agregan cromo, los aceros inoxidables tienen el cromo y se genera una pequeña película de óxido de cromo que evita que haya corrosión. Esos son de los que también son para aplicaciones quirúrgicas, por ejemplo, esos. De acuerdo al acero, entonces tú vas a tener el color del revenido. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. ¿Esta práctica de revenido es la que vamos a hacer en el laboratorio? No, sí, esa es con unas agujas en tu casa. Ah, ok, ok. Sí, esta es sencilla, pero te debe dar la coloración del revenido de acuerdo al de tu aguja. Aquí nada más que hay que tener cuidado porque pues aquí dice que lo haga con un mechero. O si gustan, pues puedo preguntar a ver si se puede hacer allá.
No tendría que ser en el LA3, tendría que ser en el de química. No se podría hacer ahí. Porque ahí en el LA3 pues es más para electrónica y eso, ¿no? Ahí sí necesita otros materiales. El objetivo de la práctica, ya una vez que tiene estos conocimientos previos, pues es conocer los fundamentos del tratamiento térmico. Ya vieron cuáles son los principales o de los más utilizados. En otra sesión pudiera ver los de termoquímicos, como el que emplean ahí, que es el de cimentación, y el otro de nitrurado, aunque ahorita ya hay bastantes, ya hasta eso se han ido modificando. Ya no nada más puedes agregar un solo elemento de la tabla al acero, sino que ya hasta se combinan, esos son los más avanzados. Cambiar las propiedades mecánicas de algunos de los aceros, pues aquí nada más sería, por ejemplo, que ustedes doblaran la aguja y ver si se dobla más fácil o no. Y otro, observar los colores del revenido. Esos serían los objetivos que tiene esta práctica. Esta práctica pues es bastante sencilla. Aquí nos dice que vamos a requerir 5 agujas, vas a requerir una pinza, un mechero de Fisher. Bueno, se acuerdan de los mecheros, ¿no? Un micrómetro y un vernier. El vernier pues quiere ver, para observar más bien si tú tienes dilatación. Si se acuerdan que cuando calientas un material pues aumentan sus dimensiones. Por eso necesita el vernier y lijas para, puede ser lijar la aguja antes de entrar al tratamiento para ver cómo se comporta. Eso sería. No sé si lo han anotado. Hubo muy rápido. Hay que anotar los materiales. No se conectó Jeda, ¿verdad? Otra vez. Con Jeda Rivas. Sí, maestra, aquí estoy. Entonces, ¿qué me falta? Ah, sí, es cierto. Saúl, Víctor, Osvaldo. Elías. No, sí está Elías. A lo mejor voy a pasar lista ya. Me falta alguien. Fonseca, ¿sí está Fonseca? No sabe nada de Fonseca, Itzel. No, maestra, si quiere, ahorita le mando mensaje a ver si me dice qué le pasó. A lo mejor no tiene luz. Bueno, no sé, pero allá, pero aquí sí llovió bastante.
¿Allá sí llovió en Querétaro? Ayer por mi casa, pues no. En la nochecita sí llovió pues algo. Sí, por mi casa sí llovió bastante. Aquí sí llovió bastante. En la tarde como a las 5 y luego otra vez a como a las 8 volvió a empezar. Aquí sí ha llovido bastante, pero no escribió nada Fonseca chequé el celular y no escribió nada de la situación. El desarrollo de la práctica va a ser el siguiente. Dice, se calienta el mechero Fisher, pues es aquel que tú lo conectas no sé si se recuerdan, lo conectas al gas y tiene una valvulita que tú le vas modificando, ¿no? Para que salga la cantidad de calor que tú deseas. Se calienta la aguja al rojo vivo en un mechero y se retira lentamente. Esto es para el recocido. Para el normalizado se calienta la aguja al rojo vivo y se enfría al aire. Ese sería el procedimiento que se tendría que hacer. Tiene que tener una aguja para el recocido y tiene que tener una aguja para el normalizado, porque vean que es diferente. Y se retira muy lentamente. Y esta, en el caso del normalizado, la vamos a sacar o la sacan al aire aquí, así al ambiente, totalmente afuera. Y en el otro, pues se queda en la superficie. Sí, la escucho, Arturo. No, vamos a utilizar aguja de jeringa. Aguja de jeringa. No, pues es que son las más baratas, son las que son del 3 o del 5 mililitros. Son las más baratas. Entonces dice, porque ya entre más grandes eso es más caro. Hay unas que, ven que había una práctica del motor Stirling y que se ocupaba una jeringa especial y esas estaban como en 3.50 para que llegara a funcionar bien. Entonces, esos serían los dos procedimientos que va a realizar para las dos jeringas. El templado, se calientan 2 jeringas al rojo vivo y luego se retiran lo más rápido posible y se introduce en un vaso que contenga agua. El agua va a ser el medio de temple. Acuérdense que aquí dijimos que era salmuera y era aceite, pero aquí lo va a hacer con agua. Ese va a ser el templado. Se calientan 2 jeringas al rojo vivo o pudiera utilizar aquí 2 y una la pudiera preparar una solución de salmuera. Aquí utiliza, bueno, el cloruro de sodio de la sal de mesa que utiliza para darle sabor a la comida. Aunque esa no es la que utilizan en la industria, no es la sal de la mesa. Esa es otra. Es una sal con mayor pureza que te venden los laboratorios de sustancias químicas. Esa no van a creer que es la de la sal de la comida. Así se llaman las dos, pero la de la comida, digamos que tiene otros elementos que van ahí. O es menos pura. Y la que te venden en el laboratorio para hacer esto del temple, esa sí es más pura. No es la misma. Pero bueno, pues pudiera utilizar un poco de esa sal para hacer el temple, para esta práctica. Se calientan entonces 2 y van en un vaso. Puede preparar un vaso con una cucharada de sal y otro con pura agua. Y también pues las características van a ser diferentes. Ese sería el templado. Y luego viene el revenido. Bueno, aquí no sé si pudiera conseguir la lija. De las 2 agujas que se han sido templadas, las que utilizó en el anterior paso, se toma una y se limpia mediante una lija de esmeril del 600 para eliminar todo el óxido. Se va a oxidar porque la va a calentar y luego le va a enfriar. La va a enfriar en agua pura y otra dijimos que le agrega una cucharadita de sal a otro vaso y ahí la va a enfriar. Como ya se generó óxido en la aguja, entonces ahora la va a retirar con una lija. Si no encuentra lija de esta, pues entonces otra lija con que le quite la superficie. A lo mejor batallas un poco más, pero sí le quite la superficie. Se calienta hasta que la punta, que es más delgada, tome un color naranja o antes de ser posible para observar los colores de revenido y se deja enfriar al aire. ¿Qué quiere decir? Una vez que la lijé, ahora la voy a calentar nuevamente.
Y entonces ya va a tomar los colores del revenido. ¿Cuáles son los colores del revenido? Son los colores que utilizó, o si quieren o si gustan, les paso esa tablita que tengo. Y entonces esto depende de cuánto tiempo haya dejado yo la aguja en el mechero o en la estufa. Yo tengo mechero, pues en la estufa. Y entonces la coloración va a cambiar de acuerdo a la coloración, pues es la temperatura que alcanzó. Esta pues es una forma de hacer la práctica, pues lo ideal no sería de esa forma, pues sería que tuviera un pedazo de material, un pedazo de acero, ese sería lo ideal. Pero también se puede hacer con este acero, creo que el acero de la aguja es 304. Bueno, ese acero, pues también el que está hecho la punta de la aguja, pues ese acero no va a entrar al cuerpo. No es cualquier acero. Imagínense que esté en contacto con los fluidos, porque cuando te inyectan, por ejemplo, está en contacto con los fluidos del cuerpo. Y si no es un acero adecuado, pues entonces en contacto hay unos aceros que con poquito que estén en contacto con líquido, se empiezan a corroer. Entonces, eso sería lo de la práctica. Dice que notar los colores que aparecieron en función del incremento de la temperatura. Para establecer las propiedades aproximadas de cada aguja después del tratamiento térmico, se tiene que hacer una evaluación cualitativa. Aquí, acuérdense que la evaluación, pues a nivel industrial, pues, es llevarla al laboratorio. Una al laboratorio de tratamiento térmico, otra al laboratorio de pruebas mecánicas. ¿Por qué? Porque el siguiente paso del tratamiento térmico, pues es evaluar las propiedades. ¿Cuáles? Pues las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son muy importantes. Aquí tú vas a tratar de, para evaluar aquí hay que ser muy cuidadoso, hay que utilizar unas guantes cuidadosa, con los dedos, observando qué sucedió en cada uno de ellos. Se anota lo que cada uno de ellos ocurre en función de la dureza o de las propiedades que presentan, o simplemente concluyes qué fue lo que le ocasionó a la aguja. No va a poder decir qué tan duro es o qué escala de dureza tiene o qué valor, porque necesitaría entonces ir al durómetro y ver la dureza cómo varió. O no sé si ahí en hidráulica se puede ser otra, porque ustedes no han visto cómo hacen la prueba de dureza, ¿o sí? Entonces, pues, ¿Era de que comprimían unos como bloques de cemento o algo así? no, esa es la de pruebas mecánicas. Ahí tiene dos, pero necesito buscar al encargado. Le voy a enviar el correo, a ver si me permite entrar. Una que haga prueba mecánica y otra que haga, porque bueno, eso no, como profesor no lo deja manejar, se lo hace él. No sé si han ido a ese laboratorio. Lo hace el técnico de ahí. Ahí hay un técnico que hace la prueba mecánica y él creo que es el mismo. Y otro que hace bueno, él hace también la prueba con el durómetro. Pudiera hacer, le voy a escribir un correo y a ver qué me dice. Le voy a decir que son 15 y que nos interesaría ver una con una pieza de mecánica, las pruebas mecánicas, aunque sea en la máquina chiquita, que es más rápido, y la otra que sea la medición de dureza. Ahí en la industria, pues también en ese laboratorio, en el de tratamiento térmico, al lado tenía su durómetro. ¿Se acuerdan que que tienen un identador de carburo de tungsteno, de acero o de acero templado, que es la bolita que se encuentra en el identador, que es la punta? Y entonces ya evalúa la dureza, porque la dureza también pues es un parámetro que le solicitan que tenga el engrán. De hecho es ese de los principales, porque como en el diente
lleva la cementación, entonces le mide el diente, en el diente le medía en la superficie de la orilla la dureza que tenía que incrementar, ¿cierto? Porque el tratamiento térmico de cementación tiene como objetivo aumentar dureza. Entonces, antes que entra, mide dureza. Después que sale del tratamiento termoquímico de cementación, mide dureza. Si no se incrementa, pues quiere decir que algo está haciendo mal. Algo de todos esos parámetros que tiene el proceso, pues algo está saliendo mal. Pues la vida de la industria pues es bastante compleja, como pueden observar. Se presentan muchas variables en un proceso. Cuando tú tienes un proceso con muchas variables, entre más variables se le vayan agregando, el control es más difícil. Saber qué es lo que está ocasionando el problema también va a ser más difícil. Pero bueno, pues es muy buen pagado, ¿cierto? Pagan bastante bien por hacer eso. Estar ahí en la industria pagan pues bastante bien. Y hay gente que le encanta, que le gusta muchísimo estar ahí. Y pues es un trabajo bien remunerado. Entonces, aquí tiene, en función de la dureza, sería el siguiente paso. 1, ver la estructura, microscopio óptico. 2, ver dureza. No, medir dureza. Los resultados, pues va a ser un reporte para evidencia, porque también ya nos llegó un correo de las evidencias de EIVE hace como 2 días. Y ayer ya se mandaron algunas. Ayer cerraba, porque hoy miércoles era el último día para enviarlas, y me enviaron otro correo. Están desfasadas de acuerdo a la carrera. Aquí nos dice que vas a tener o va a ser un reporte por qué se utilizan los tratamientos térmicos, ahí vas a explicar por qué se utilizan. ¿Cuál es la propiedad que permite que los aceros sean adecuados para hacerles muchos tipos de tratamiento térmico? ¿Qué depende? Pues aquí explican, por ejemplo, el contenido de carbono. ¿Por qué el recocido total presenta menor dureza? ¿Por qué el templado presenta mayor dureza y la mayor fragilidad? ¿Cómo se forman los colores en el revenido? ¿De qué dependen los colores del revenido de acuerdo a la composición que tú tengas en el acero? Y por último, se tendría que resultado hacer una reflexión de si se hiciera un ensayo de tensión, de una curva esfuerzo-deformación, cómo se estarían comportando los materiales. Si gustan, estas preguntas también se las envío junto con la tabla de colores. Estas preguntas las tendrían que agregar en su reporte. No sé qué hora es. Sí. No, porque, bueno, voy a preguntar si se hace ahí. Si no se hace ahí, la tendré que hacer de forma individual. Y se hace allá, entonces sí, ya se me equipo. En parejas. Queda menos de 1 minuto. ¿Qué les parece si se toman su break? Y regresando, continuamos. Ahorita son 26, 30, 40, 45. 10:45. Nos vemos en un ratito, que les vaya muy bien. Sí, maestra, gracias. Gracias, maestra. Adiós. Maestra. Hasta. Adiós.